sit by myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. El día de hoy, 1 de octubre, Jungkook realizó un Listen Party en Station Head, en el que una vez más nos terminó emocionando junto a la espera de un posible live entre Taehyun y él. Principalmente Jungkook volvió a leer un comentario que pedía por un live karaoke junto a Taehyun. Él preguntó que si Taehyun de nuevo había dicho algo respecto a eso, y se cuestionó internamente si cabía la posibilidad de que Taehyun quisiera hacer algo como eso entre los dos, lo que nos llevó a querer decirle que por supuesto eso no debía ponerse en duda, ya que como bien saben, las posibilidades de un live entre Taehyun y Jungkook no comenzaron a ser reales hasta que fue el propio Jungkook quien comenzó a traerlo de regreso la primera vez que supuestamente supo de eso, durante las grabaciones de su presentación en Inkigayo, al que además Taehyun llegó a apoyarlo. Y digo supuestamente porque todavía no puedo creerme el hecho de que Taehyun jamás le hubiese hablado de ese tema, siendo que Taehyun mismo fue quien opinó tiempo atrás que sería genial si él y Jungkook cantaran las canciones que les traía una gran nostalgia en vivo. Y dado que esto fue a mediados de abril, tuvieron que pasar 6 meses para que las posibilidades de un live entre los dos comenzaran a tomar forma en la actualidad. Tengan en cuenta que todo esto lo venimos tomando desde que Jungkook también comenzó a mencionarlo en el pasado, lo que terminaba por hacernos cuestionar si esto también iba a acabar como la supuesta subunidad que nunca tuvimos dentro de estos 10 años, a pesar de que el nombre de Taekook se planificó para algo que jamás salió y solo quedó como nombre de un ship que a ellos jamás les molestó reconocer. Aunque si me preguntan por qué sigo afirmando que probablemente sí pudiésemos llegar a tener un live karaoke entre los dos, es simplemente porque Jungkook no ha tenido ningún tipo de negación a que eso suceda cuando tenga que pasar, y Taehyun desde el principio estuvo totalmente de acuerdo a que ese live en algún momento tendría que llegar. Por lo que a raíz de la última mención que se le hizo a ese mismo caso, escuchen por ustedes mismos lo emocionante que siempre nos resulta estar más cerca de algo que esperamos. 태영이 형이랑 노래방 라이브요? 아, 그 태영이 형이 얘기한 거였나? 태영이 형이 할까? Ahora, después de dicha mención del live, Jungkook le pidió permiso a ARMY para ir al baño y apagar momentáneamente el micrófono de la sala, antes de que regresara y lo primero que saliera de sus labios fuera nuevamente una mención hacia Taehyun, y el momento en el que este le pidió grabar una pista en su casa. Jungkook en esta ocasión leyó un comentario respecto al álbum reciente de Taehyun, diciendo que de repente él lo había contactado para preguntar si podía practicar la grabación en su casa, por lo que Jungkook dijo que solo había cuestionado por la proximidad tan espontánea, aunque lo dejó hacer lo que quiso, ya que había configurado un nuevo equipo de grabación que Taehyun usó en prueba para grabar la versión que no fue la versión final que quedó en la canción original, aunque al terminar le había dejado saber las mismas opiniones que Taehyun anteriormente ya había mencionado, cuando dijo que Slow Dancing había sido la canción que grabó en compañía de Jungkook. Así como todas esas veces en las que no pudo faltar alguna mención de Jungkook por la más mínima cosa, y lo increíble que fue al ayudarlo a grabar y darle recomendaciones durante todo lo que duraron las promociones a la Yover, lo que me hace pensar que Jungkook fue la verdadera musa de Taehyun para tan perfecto álbum, ya que Jungkook también comentó que había visto el video donde Taehyun se reunía con los fans vestido de oso y les cantaba tan cerca que se sintió celoso de ello, pues le había parecido tan divertido de hacer. Por lo que escuchen también cómo menciona a Taehyun durante 40 segundos mientras hablaba de todo eso. 제가 그 태영 피드가 그 얘기한 건데 제가 그 녹음할 때 디렉을 받은 게 아니라 갑자기 그 태영 형이 갑자기 연락 와가지고 너희 집에서 녹음 한 번만 테스트 녹음 해봐도 되냐고 해가지고. Finalmente, Jungkook, simplemente ante las cosas que le respondió ARMY, leyó un comentario que hablaba sobre los celos que había sentido debido a las manos de las bailarinas en la coreografía de 3D. Por supuesto, esto vino desde la etapa inicial, hasta que fue empujado por dichas manos para darse espacio, por lo que Jungkook en esta ocasión dijo que para él había sido muy incómodo de hacer, mientras se reía. Luego intentó decir sus 3 aromas favoritos cuando otra ARMY le preguntó, y Jungkook irónicamente dijo que le gustaba el olor a humo, y trató de explicar que se refería a la mezcla de cualquier humo, como velas o inciensos, aunque lo nervioso no le permitió poder explicar que no se refería a fumar como tal. Sin embargo, lo mencionó de una forma en la que me pareció
pareció bastante gracioso, por mencionar algunas cosas que las personas que estuvimos en Station Head pudimos escuchar. De igual forma pueden encontrar todas las traducciones en Twitter de manera completa, para los que quieran leer un poco más. Y si ya hemos esperado 10 años por una subunidad que extrañamente todavía no ha llegado, estoy seguro que podemos esperar un poco más, por un live karaoke que seguro nos emocionará. Y dado que hoy aparentemente salió a la luz que Taehyung presentó una demanda por la difusión de rumores falsos a través de una disculpa anónima publicada en una página web que comenzó a difundirse entre los K-ARMYs, no se sabe con certeza si es verídica la información. Está siendo un tema potencialmente curioso debido a todo lo que esta persona anónima cuenta, y como hoy Jungkook también fue tan valiente al decir que no le importa quienes decidan apoyar a otros grupos, porque también son personas. Él solo trabajará duro para aquellos que lo aman y lo apoyan de verdad. Así que si lo de Taehyung resulta ser verdad y Jungkook nuevamente nos deja en claro que las supuestas personas que se hacen llamar ARMYs terminan yéndose por el simple hecho de ver que los chicos viven su vida por fin, le abriremos con mucho gusto la puerta para que no vuelvan, porque Taekook cada día está demostrando más lo poco que les importa las opiniones de los demás. Just wanna spend time with you. I just wanna see you.